Entrevista institución educativa en escenarios rurales. ¿Cuál fue tu experiencia cotidiana de ser estudiante en un escenario rural? Mi experiencia fue, yo estudiaba en un pueblito. Los profesores que ejercían eran, no creo que tuvieran la preparación para enseñarle a uno. Entonces eran muy agresivos. Yo tuve una experiencia muy dura, fue que una profesora me preguntó algo y como yo lo sabía y ella sabía que sabía, porque yo era la más aplicada en matemáticas, ella me golpeó contra el tablero y de ahí yo recuerdo que desarrollé la enfermedad que tengo en mis ojos. Pues no sé si fue debido a eso, pero a partir de ahí yo recuerdo porque ya me golpeó muy duro la cabeza contra el tablero. Entonces pues para mí eso fue traumático, ¿no? Le tenía mucho miedo como a esa profesora al estudio. ¿Y en qué otras situaciones se podía ver esta afectación hacia los estudiantes? Le pegaban a los estudiantes cuando dejaban una tarea y uno no la hacía, porque normalmente uno cuando es pequeño, si no tiene la instrucción para que uno haga la tarea o no tiene la persona que lo oriente para hacer la tarea, pues uno no la hace. Entonces los profesores le pegaban a uno con una tabla en la mano, le hacían poner la mano y tenga sus balas por no haber hecho la tarea, pero aún así uno no la hacía. Aún a pesar de eso, pues había profesores que, como todo en la vida, ¿no? Hay el profesor que es bravo y hay el profesor que es dulce, que es especial, que es tierno, que nos contaban las historias de Jesús a través de cuentos, ¿sí? Y era muy bonito. Yo recuerdo muchos profesores que eran lindos, que eran tiernos, que le enseñaban a uno pues de una manera muy bonita. Seguramente los que tenían mayor preparación, ¿no? ¿Qué es lo bueno que le ves a tu educación? Pues cosas lindas es que pues anteriormente existía mucho analfabetismo, ¿no? Porque no existía como la obligación de que los niños tenían que ir a estudiar. Pues los pueblitos empezaron con las escuelitas. Uno tuvo la posibilidad de recibir educación e instrucción y no quedarse uno analfabeta como muchos que no los llevaban a estudiar, la gente de las propias del propio campo. Nosotros éramos de un pueblito, pero éramos del centro. Uno tuvo la oportunidad, ¿no?, de instruirse y aprender, ¿no?, de educarse, ¿no?, de recibir preparación y no quedarse en el analfabetismo. Además del escenario que había en el colegio, ¿qué otros escenarios implementaron para la educación? Allá siempre, es decir, creo yo que en todo lado existían esas jornadas como de salir como ir al río. Entonces allá las profesoras llevaban ollas y hacían almuerzo y nos enseñaban a hacer panelitas, a hacer melcochas. Y pues como el paseo casi siempre era al río, pues nos bañábamos en el río. Pues era algo muy chévere. ¿Hubo algún profesor o metodología pedagógica que te haya marcado de manera positiva? Cuando ya estábamos en un curso ya en quinto, me parece que era, llegó un profesor que era muy bueno y entonces nos daba la clase y nos ponía ejercicios. Entonces, por ejemplo, hacía un ejercicio y el primero que lo entregara sacaba 5. Empezó uno como a descubrir como el talento que tenía para las matemáticas, pues en mi caso, ¿no? Entonces yo sacaba muchos 5, entonces eso como que me enseñó a mí a ser muy segura y a tenerle mucho amor a las matemáticas, y que ese profesor le enseñó como a uno esa confianza, ¿sí?, de que el primero que llegue, entonces uno llegaba rápido y entregaba el cuaderno, y tener tantos 5 pues le mostró a uno que uno sí sabía. Antes le decían a uno que uno era bruto, le pegaban coscorrones y todo eso, y cuando pasó eso pues yo era feliz porque sacaba buenas notas.